¿Y si ese sueño con un ser querido fallecido no fue solo un recuerdo, sino una advertencia directa de Dios? Imagina esto, llegas a casa agotado, con el corazón pesado. Te recuestas y, en el silencio de la noche, sueñas con ese ser querido que ya partió. Te habla, te mira, quizás te advierte. Al despertar, una pregunta te quema por dentro. ¿Fue solo un sueño, o Dios está intentando decirte algo? ¿Te ha sucedido? ¿Has sentido ese vacío inexplicable al despertar? ¿Te preguntas si estás cometiendo un error espiritual sin saberlo? Hoy, en el canal Caminando con Dios, abriremos una puerta al mundo espiritual que muchos ignoran: los sueños con personas fallecidas. ¿Son simples proyecciones de la memoria o verdaderos mensajes del cielo? ¿Qué dice la fe católica? ¿Debemos preocuparnos o rezar más? Si alguna vez soñaste con alguien que ya no está en esta tierra, este mensaje es para ti. Escribe en los comentarios: Señor, guíame para que esta palabra llegue directamente a tu corazón y a los que te rodean. Primer signo: cuando sueñas con un muerto que te habla claramente. ¿Y si las palabras que escuchaste en el sueño fueron una advertencia de Dios, y no lo supiste ver? Miles de personas han experimentado lo mismo. Una noche cualquiera, entre el sueño y la vigilia, alguien que ya falleció aparece. No solo se presenta con su rostro y presencia, sino que habla. Dice algo claro, preciso, quizás hasta desconcertante. Te dice: cuídate, no vayas, perdona, ora más, no estás solo. Y despiertas con el corazón acelerado, como si una voz del más allá te hubiera tocado el alma. ¿Es esto algo maligno? ¿Una ilusión de nuestra mente? ¿O es Dios tocando a la puerta de nuestro corazón para alertarnos de algo que aún no vemos? La Iglesia enseña que no todo sueño tiene origen divino, pero tampoco todo es casualidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2116 nos advierte contra supersticiones y prácticas ocultas, pero también nos abre los ojos a los caminos por los cuales Dios puede hablar. En la Sagrada Escritura, los sueños fueron muchas veces vehículo del mensaje divino. Basta recordar a José, esposo de María, quien fue advertido por un ángel en sueños para proteger al niño Jesús, Mateo 2 y 13. ¿Y qué es un ángel sino un mensajero de Dios? Entonces, cuando soñamos con un ser querido que ya no está, y ese ser querido habla, ¿qué debemos hacer? Primero, no temas. Dios nunca siembra miedo en el corazón fiel. Si ese sueño te dejó inquieto pero en paz, si sus palabras eran de cuidado, corrección o guía espiritual, es posible que Dios haya permitido ese sueño para despertarte a una realidad invisible. Segundo, discierne. No todos los sueños tienen un origen celestial. Muchos son proyecciones de nuestros miedos, nostalgias o culpas. Pero si el sueño fue vívido, si recuerdas cada palabra, si sentiste que era más real que la vigilia, entonces quizás fue un signo. Te contaré el caso de Martín, un joven que llevaba años alejado de la fe. Una noche, soñó con su abuelo fallecido. En el sueño, el abuelo lo miraba con ternura y le decía: tu madre reza por ti cada noche. Dios no se ha olvidado. Al despertar, Martín no podía dejar de llorar. Visitó a su madre, con quien no hablaba hace meses, y ella le confesó: anoche pedí a Dios que te cuidara, y soñé con tu abuelo también. ¿Casualidad? ¿O dos almas soñando lo mismo como respuesta a una oración sincera? Dios se manifiesta donde hay fe, humildad y deseo de escuchar. No te cierres a lo que el cielo quiere decirte, incluso si viene en forma de sueño. San Agustín decía: Dios tiene muchas maneras de hablar con el hombre, el problema es que el hombre ha olvidado cómo escuchar. Y aquí está el peligro más común: ignorar el mensaje. A veces soñamos con un fallecido que nos habla de algo que debemos cambiar, un pecado que estamos cometiendo, una relación que debemos sanar, un rencor que aún guardamos. Pero al despertar, lo dejamos pasar como si no significara nada. Y ahí perdemos una gracia. Cuando un difunto habla en sueños, especialmente con claridad y palabras coherentes, tómalo como una señal de examen espiritual. ¿Qué te quiso decir? ¿Qué parte de tu vida necesita luz? ¿Qué acción estás postergando? Muchos testimonios confirman esta experiencia. Como el de Ana, que soñó con su hermana fallecida, quien le decía: el rencor te enferma. Ana había vivido años en conflicto con su padre, y desde el fallecimiento de su hermana, no había podido reconciliarse. Ese sueño fue el principio de su conversión. Empezó a orar, a confesar sus pecados, y finalmente, perdonó.
Hoy vive en paz, y dice con lágrimas, mi hermana me ayudó desde el cielo, pero fue Dios quien me salvó. Porque esa es la clave, querido hermano, querida hermana, es Dios quien permite, quien actúa, quien busca nuestro corazón. Y si permite un sueño como este, no es para asustarte, sino para salvarte. A veces, el muerto que aparece no dice nada, pero su sola presencia nos hace llorar, nos despierta emociones profundas. Eso también puede ser un llamado. Pero cuando habla, cuando su mensaje es claro, debes prestarle atención. Porque podría ser Dios tocando la puerta de tu alma. Entonces, ¿qué hacer si sueñas con un muerto que te habla? Ora al despertar. Agradece a Dios por el mensaje, y pide discernimiento. No tomes decisiones impulsivas, pero tampoco lo ignores. Consulta la palabra. Abre la Biblia y pide que Dios te muestre lo que necesitas comprender. Muchas veces, la respuesta está ahí, esperándote. Confía en el Espíritu Santo. Si el sueño te invita a la conversión, al perdón, a la oración, no lo dudes, es el Espíritu Santo moviéndose en tu vida. No busques interpretaciones ocultas. Evita acudir a horóscopos, médiums o esoterismo. Eso cierra la puerta a la gracia y abre caminos de oscuridad. Dios basta. Habla con un sacerdote. Si el sueño te inquieta mucho, lleva tu experiencia a la confesión o a la dirección espiritual. Un buen pastor sabrá orientarte. Dios quiere hablar contigo, incluso en la noche. El Salmo 16, 7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aun de noche me reprende mi conciencia. Eso significa que Dios trabaja mientras dormimos. Que su espíritu no descansa. Que incluso en los momentos de mayor silencio, Él sigue hablando. Y si Él permite que un difunto te diga algo en sueños, no es para condenarte, sino para despertarte. El corazón que escucha es el corazón que se salva. Y recuerda esto, Dios es un Padre que ama, no un juez que castiga. Todo lo que Él permite tiene un propósito. Aunque duela, aunque incomode, es para nuestro bien eterno. Miles han experimentado transformaciones profundas a partir de sueños como estos. No estás solo. No eres raro. No estás maldito. Estás siendo llamado. ¿Estás dispuesto a responder? Porque este es solo el primer signo. Hay otros que tal vez ya viviste, y no supiste ver. Pero el siguiente, puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Segundo signo, el silencio que habla del más allá. No todos los sueños con personas fallecidas traen un mensaje evidente. A veces, el silencio puede ser más fuerte que 1000 palabras. ¿Alguna vez has soñado con un ser querido fallecido que no te dice nada, pero cuya mirada parecía atravesar tu alma? ¿Has sentido una angustia profunda al despertar, como si ese silencio escondiera algo importante? Este tipo de sueños son más comunes de lo que creemos, y muchas veces contienen un mensaje espiritual profundo. Cuando en el sueño hay una presencia callada, pero cargada de emoción, es allí donde Dios puede estar tocando lo más profundo de tu conciencia. No es solo un recuerdo. Es una advertencia, una invitación, una revelación. En la Biblia, Dios ha usado muchas veces el silencio como un lenguaje sagrado. El profeta Elías, en el monte Horeb, no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave, 1 Reyes 19, 11-12. Ese susurro, esa quietud, contenía la presencia viva de Dios. Así también puede manifestarse en tus sueños, a través de un silencio que no es ausencia, sino plenitud. Cuando sueñas con un difunto que guarda silencio, pero cuya mirada te impacta, debes preguntarte, ¿qué me está mostrando Dios a través de esta imagen? ¿Estoy cargando con algo no resuelto? ¿Hay un pecado, una culpa, una herida que necesita ser sanada? Uno de los testimonios que recibimos en el canal Caminando con Dios fue el de Teresa, una mujer de 64 años que soñó varias veces con su madre fallecida. En cada sueño, su madre estaba sentada en la misma silla, en la misma esquina del comedor, mirándola en silencio. Esa mirada era profunda, y aunque no había palabras, Teresa despertaba llorando, con el corazón agitado. Durante mucho tiempo pensó que era solo nostalgia. Pero una noche, después de orar con sinceridad, entendió que aquella mirada era un llamado a reconciliarse con su hermana, con quien no hablaba desde el entierro de su madre. Al hacerlo, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Nunca más volvió a tener el mismo sueño.
Este tipo de manifestaciones no deben ser interpretadas como superstición. La Iglesia nos enseña que los sueños pueden ser un espacio donde Dios habla, siempre y cuando sean iluminados por la oración, el discernimiento y la luz del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el número 2847 que Dios permite la tentación o la prueba para que descubramos nuestro corazón, aprendamos a confiar más en Él. Lo mismo puede decirse de los sueños que nos inquietan. Cuando una persona fallecida aparece sin hablar, puede estar representando una parte de tu vida espiritual que necesita atención urgente. A veces, simboliza una herida que aún no se cerró. Otras veces, un pecado que fue olvidado, pero que sigue pesando en tu alma. Y muchas veces, es simplemente Dios mostrándote que estás siendo llamado a una conversión más profunda. San Juan de la Cruz decía, el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Pero el alma que está cargada con culpas, resentimientos o heridas sin sanar, puede sentirse agobiada, y eso se manifiesta también en nuestros sueños. Dios quiere liberarte de esas cargas. No a través del miedo, sino a través de la luz. No con ruido, sino con un silencio lleno de sentido. Ahora bien, ¿cómo discernir si este tipo de sueño viene de Dios, de tu propia memoria emocional o incluso de alguna tentación espiritual? Aquí te comparto 3 pasos de discernimiento que pueden ayudarte a entender. 1. La emoción al despertar. Si al despertar sientes paz, aunque el sueño haya sido fuerte, puede ser que Dios te haya mostrado algo para sanar. Si sientes angustia, miedo o turbación prolongada, conviene acudir a la oración y, si es necesario, a un sacerdote que pueda orientarte espiritualmente. 2. La repetición del sueño. Cuando el mismo tipo de sueño se repite varias veces, Dios puede estar insistiendo en que tomes una decisión espiritual. No ignores esa repetición. Pregunta en oración, Señor, ¿qué quieres mostrarme? 3. El fruto del sueño. Si el sueño te mueve a perdonar, a buscar a alguien, a reconciliarte, a cambiar una actitud, entonces, probablemente viene del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, Mateo 7:20. Es muy importante que no te obsesiones con el contenido literal del sueño. No intentes descifrar cada gesto, cada mirada, como si fuera un código. Lo que realmente importa es la impresión espiritual que deja en tu alma. Ese peso en el corazón que no sabes explicar, esa pregunta que no se va, esa sensación de que algo necesita cambiar. Ahí está la verdadera revelación. Otro testimonio que recibimos fue el de Miguel, un joven que había abandonado la fe desde la adolescencia. Después de la muerte de su abuela, quien lo había criado, comenzó a soñar con ella, siempre mirándolo desde lejos, sin decir nada. Él sentía que ella quería decirle algo, pero no podía. Una noche, después de uno de esos sueños, encontró una Biblia vieja en su habitación con una tarjeta que su abuela le había regalado años atrás. Decía, confía en Dios, incluso cuando estés perdido. Esa frase lo tocó tanto que decidió volver a misa después de más de 10 años. A partir de ese día, los sueños cesaron. A veces, el silencio de los muertos es solo una pantalla que Dios usa para que mires dentro de ti mismo. No es sobre ellos. Es sobre ti. Sobre tu vida, tu fe, tu conversión. Sobre aquello que necesitas dejar, entregar, sanar o renovar. Dios no juega con nuestros sentimientos. Si permite un sueño tan fuerte, es porque quiere despertar tu alma. Tal vez has estado dormido espiritualmente. Tal vez llevas tiempo alejándote de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía. Y en lugar de usar una tormenta para llamarte, Dios elige un susurro. Una mirada. Un silencio lleno de eternidad. Por eso, te invito hoy a hacer una oración sincera. Señor, si estás hablándome a través de mis sueños, abre mis oídos espirituales para escucharte. Si hay algo que debo soltar, dame valor. Si hay alguien a quien debo perdonar, dame gracia. Si hay heridas que debo sanar, envía tu luz. No quiero vivir dormido. Quiero despertar en tu amor. Amén. Querido hermano, querida hermana, si has tenido este tipo de sueños, no te asustes. No huyas de ellos. Acompáñalos con oración, con la palabra, con el Santo Rosario. Y, sobre todo, con la confesión, que es el sacramento que limpia el alma y restaura la paz interior. No hay mejor interpretación para un sueño inquietante que una conciencia en gracia. Antes de terminar este capítulo, quiero que recuerdes esto: el silencio de los muertos, en los sueños,
puede ser el eco del Espíritu Santo que llama a tu corazón. No es para darte miedo. Es para devolverte la vida. Y si hoy sentiste que Dios te está hablando, no lo postergues. Haz un acto de fe. Regresa a la oración diaria. Busca la reconciliación. Acércate a la Eucaristía. No estás solo. Dios sigue hablando, incluso en el silencio. Pero hay un tercer signo aún más impactante, y muchos no saben interpretarlo correctamente. Cuando sueñas que alguien fallecido te da un objeto, será una bendición o una advertencia divina. Lo descubriremos en el próximo capítulo. Tercer signo: el objeto en las manos del alma. Una de las experiencias oníricas más inquietantes es soñar que un ser querido fallecido te entrega algo. Puede ser una carta, una llave, una vela, una prenda de vestir, o incluso algo que no logras identificar del todo. La mayoría de las personas despierta confundida, preguntándose si ese objeto representa una bendición, una advertencia o una carga espiritual. ¿Qué significa recibir algo de alguien que ya no pertenece a este mundo? En la tradición bíblica, los objetos no son solo cosas materiales. Muchas veces son símbolos de promesas, pactos, misiones o juicios. El bastón de Moisés, la piedra que Jacob usó como almohada, el manto de Elías, la corona de espinas de Cristo. Todos estos objetos tienen un sentido espiritual profundo. Cuando uno aparece en un sueño, especialmente entregado por alguien fallecido, puede representar algo que necesita ser comprendido y discernido a la luz de Dios. Pero antes de entrar en interpretaciones, debemos recordar algo esencial: Dios nunca actúa para infundir miedo, sino para despertar el alma. Y si permite que en tu sueño aparezca un objeto en manos de un difunto, es porque quiere mostrarte algo que quizá estás ignorando en tu vida espiritual. Veamos algunos ejemplos concretos. El testimonio de Clara. Clara, una mujer de 47 años, soñó con su padre fallecido. En el sueño, él le daba una caja pequeña envuelta con una cinta azul. No decía nada, solo se la entregaba y desaparecía. Al despertar, Clara sintió una angustia profunda. Oró durante varios días sin entender lo que había visto, hasta que una noche decidió abrir el armario donde guardaba los documentos de su padre. Allí encontró una carta que él había escrito poco antes de morir, pero que ella nunca había leído. En la carta, su padre pedía perdón por errores del pasado. Clara comprendió que esa caja era un símbolo de reconciliación, una herida abierta que necesitaba cerrar con el perdón. En la Biblia, el acto de entregar algo tiene un profundo significado espiritual. Jesús entrega su vida en la cruz. Entrega el Espíritu Santo a sus discípulos. Entrega su cuerpo en la Eucaristía. Todo lo que se entrega, en el lenguaje de Dios, tiene valor eterno. Así también, lo que recibes en un sueño puede ser una invitación a aceptar una misión, cerrar un ciclo, sanar una herida o asumir una responsabilidad espiritual. ¿Y si el objeto es desconocido? Muchas personas nos escriben diciendo que soñaron con un familiar fallecido que les dio algo que no podían reconocer. Un objeto envuelto. Un paquete. Un símbolo extraño. En estos casos, la confusión es mayor. Pero la clave no está tanto en el objeto, sino en la emoción que el sueño deja. Si sientes paz, puede ser una bendición. Si sientes miedo o turbación, puede ser una advertencia. Por eso, nunca ignores cómo te sentiste en el sueño y al despertar. Porque ahí es donde el Espíritu Santo puede estar guiándote a comprender lo invisible. San Ignacio de Loyola, gran maestro del discernimiento espiritual, enseñaba que cuando Dios habla al alma, deja paz profunda, incluso si el mensaje es fuerte. En cambio, cuando una experiencia viene del enemigo o del ego humano, suele dejar inquietud, miedo o confusión. Esa es una regla sencilla que puedes aplicar también a tus sueños. 3 posibles significados de los objetos recibidos en sueños. Símbolo de una carga espiritual que debes entregar a Dios. Soñar que recibes una piedra, una cruz, una caja pesada o un objeto oscuro puede simbolizar que estás cargando con culpas, traumas o responsabilidades que no te corresponden. Dios te está mostrando que necesitas liberar esa carga en oración, en confesión, y a veces en el perdón a ti mismo. Llamado a una misión concreta. Si recibes una luz, un libro, una llave, una vela, puede representar que Dios te está confiando una tarea. Quizás debes ser luz para otros. Tal vez estás siendo llamado a abrir una puerta cerrada en tu familia, en tu comunidad o incluso en tu vida de fe. Pregúntate, ¿qué debo abrir en mí? ¿Qué verdad debo aceptar?
señal de cierre y reconciliación. Si el objeto es algo íntimo, una carta, una prenda, una foto, puede ser que el difunto está representando un ciclo que necesita cerrarse. No porque el alma del difunto lo necesite, eso solo Dios lo sabe, sino porque tú lo necesitas para seguir creciendo espiritualmente. En todos estos casos, lo más importante es no actuar por impulso, ni buscar respuestas en supersticiones. En lugar de eso, ve al Santísimo. Coloca ese sueño en oración. Habla con un sacerdote si es necesario. Y confía en que si Dios te está mostrando algo, también te dará las herramientas para interpretarlo con sabiduría. ¿Debo preocuparme si el objeto me asustó? No necesariamente. A veces Dios permite que sintamos cierto temor para que nos despertemos espiritualmente. El miedo no es el objetivo, sino el medio. Lo importante es lo que haces con ese miedo. ¿Te acerca a Dios? ¿Te mueve a orar más? ¿Te lleva a confesarte, a perdonar, a buscar la paz? Entonces, fue una bendición disfrazada. Santa Teresa de Jesús decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y es exactamente eso lo que debes recordar si alguna vez sueñas que alguien fallecido te entrega algo. Solo Dios basta. Y si Él permite esa imagen, es porque te ama y quiere guiarte. El poder del discernimiento y la oración. Si has tenido este tipo de sueños, te invito a hacer un sencillo ejercicio espiritual. Toma un cuaderno, anota lo que recuerdas del sueño, y ora con el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso. Después de orar, hazte estas preguntas. ¿Qué sentí durante el sueño y al despertar? ¿El objeto me recordó algo de mi vida espiritual? ¿Siento que hay algo que debo entregar, perdonar o aceptar? Luego, ofrece ese objeto simbólicamente a Dios. Aunque no sepas qué representa, dile al Señor: te entrego este objeto, Señor. Sea lo que sea, úsalo para mi salvación. Líbrame de lo que no viene de ti, y dame solo lo que me acerca a tu luz. Esa oración sencilla puede ser el inicio de un nuevo camino de fe. Porque a veces, el cielo habla a través de signos que no comprendemos al principio, pero que se revelan con el tiempo, la fe y la oración. El testimonio de Julián. Julián, un joven de 29 años, soñó que su abuelo fallecido le entregaba una llave oxidada. No entendía el significado. Pero después de meditar y orar, decidió visitar la antigua casa de su abuelo, cerrada desde hacía años. Al entrar, encontró una Biblia antigua con notas personales de su abuelo. En una de ellas, su abuelo había escrito: solo el amor a Dios abre todas las puertas. Julián comprendió que esa llave era un símbolo de regreso. Regreso a la fe. Regreso a sus raíces. Desde entonces, volvió a la iglesia y hoy sirve en su comunidad parroquial. Así actúa Dios. Con ternura. Con símbolos. Con señales que parecen pequeñas, pero que abren caminos grandes. Y ahora, avanzamos hacia un signo aún más delicado: soñar que alguien fallecido te llama o te pide que lo sigas. ¿Qué significa esto? ¿Debes preocuparte? En el próximo capítulo exploraremos con profundidad este fenómeno espiritual, con la luz del Evangelio y la sabiduría de la Iglesia. Cuarto signo: cuando un difunto te llama o te invita a ir con él. Entre todos los sueños que inquietan al alma, hay uno que ha causado temor desde tiempos antiguos: soñar con un difunto que te llama o te invita a seguirlo. No importa si era un ser querido, una figura desconocida o incluso alguien que parecía lleno de luz. El hecho de escuchar una voz del más allá diciendo: ven, sígueme, vamos juntos, deja al alma en estado de alerta. Y no es para menos. Este tipo de sueño toca una frontera espiritual muy delicada, la del paso entre la vida y la muerte. Ahora bien, ¿significa esto que estás por morir? ¿Es una señal del final? No necesariamente. Pero tampoco es un sueño que deba ser ignorado. Porque cuando algo tan fuerte ocurre, es señal de que Dios quiere que despiertes, que revises tu vida, tu camino y tu estado del alma. Las advertencias en la Biblia. La palabra de Dios no habla directamente de sueños con difuntos que llaman, pero sí nos da pistas claras sobre cómo discernir lo espiritual. En el libro del Eclesiástico, se nos dice: no recurras a los muertos, pues ellos no pueden hablar. Busca al Altísimo y a sus profetas, y encontrarás la verdad. Eclesiástico 34,5.
Esto nos recuerda que los difuntos no son guías para los vivos. Solo Dios es nuestra guía. Solo Él conoce el tiempo de cada uno. Por eso, si en un sueño alguien fallecido te llama, la clave no es seguirlo, sino detenerte y orar profundamente. Pregunta a Dios, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mi vida necesita conversión? Soñar que un difunto te llama. 3 posibles interpretaciones espirituales. Un llamado a despertar espiritualmente antes de que sea tarde. Si llevas tiempo lejos de Dios, de la oración, de los sacramentos, este tipo de sueño puede ser un sacudón de misericordia. No para asustarte, sino para decirte, el tiempo es ahora. Vuelve a mí. A veces, un alma en pecado grave necesita un choque espiritual para volver al camino. Dios, en su infinito amor, puede permitir ese tipo de imagen para salvarte. Recuerda, Dios prefiere incomodarte con un sueño antes que perder tu alma para siempre. Una advertencia contra caminos oscuros o influencias espirituales peligrosas. Si has estado practicando cosas fuera de la fe, ocultismo, adivinación, consultas con médiums, juegos espiritistas, este sueño puede ser un aviso de que has abierto puertas que deben cerrarse. El enemigo se disfraza de luz y puede usar la imagen de un difunto para confundirte. Nunca sigas en sueños a un ser que te llama, ni aceptes su invitación. Al despertar, haz la señal de la cruz, ora el Padre Nuestro y conságrate a Cristo. Una señal de sanación pendiente con esa persona fallecida. A veces, no se trata de una llamada real, sino de un símbolo interno. Si hubo una pérdida no procesada, un duelo no resuelto, o palabras que quedaron por decir, el alma puede representar eso en un sueño como una invitación a ir. Pero la invitación no es a la muerte, sino a hacer un cierre, a perdonar, a sanar. El testimonio de Adriana. Adriana soñó que su hermana fallecida la tomaba de la mano y le decía, «Vamos, aquí estás mejor». Se despertó llorando, con el corazón acelerado. Durante días tuvo miedo de que eso significara su propia muerte. Pero en dirección espiritual, su sacerdote le ayudó a ver que la hermana representaba su deseo de huir del dolor y de la tristeza que vivía tras su divorcio. No era una invitación a morir, sino un llamado a reencontrarse con la vida, con la fe, con la esperanza. Hoy, Adriana ha vuelto a comulgar, reza el rosario cada día y dice que fue ese sueño el que la hizo despertar. ¿Qué debes hacer si tienes este tipo de sueño? No entres en pánico. Dios está contigo. El miedo paraliza, pero la fe libera. Si soñaste que un difunto te llamó o te pidió que lo sigas, no aceptes en el sueño esa invitación, y al despertar ora de inmediato. Haz una oración de protección. Reza. Señor Jesús, te entrego este sueño. Si viene de ti, muéstrame su propósito. Si no, lo reprendo en tu nombre. Cúbreme con tu sangre y líbrame de todo mal. Ve a la confesión. Si hay pecado en tu alma, límpialo cuanto antes. La confesión rompe toda cadena espiritual. Es como cerrar una puerta que estaba entreabierta. Conságrate al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El demonio no puede tocar lo que está consagrado a Dios. Pon tu vida, tus sueños y tu descanso en sus manos. Reza el rosario antes de dormir. Usa agua bendita. Y sobre todo, vive en gracia. La misericordia de Dios es más fuerte que cualquier sueño. Querido hermano, querida hermana, no temas si has tenido sueños con personas fallecidas. Más allá del símbolo, más allá del mensaje, lo que importa es la voz de Dios que te llama a la vida, a la conversión, al amor, a la plenitud. Dios no quiere que vivas con miedo. Quiere que vivas despierto, atento a su voz. Y si ha usado un sueño para tocar tu corazón, bendito sea. Pero no te quedes solo con el sueño. Camina. Ora. Cambia. Ama. La muerte no tiene la última palabra. Cristo ha vencido la muerte. Y solo en Él está la vida verdadera. Si sueñas con un difunto que te llama, no le sigas. Sigue a Cristo. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Como dice el Salmo 23. Aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me confortan. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor quería hablarte. No hay casualidades. Cada signo que vimos en este vídeo es una puerta espiritual, una invitación a mirar con otros ojos lo que ocurre en tu alma. Soñar con difuntos no siempre es algo malo.
pero siempre es algo que debe ser discernido. Porque detrás del símbolo, puede haber una alerta, un llamado o una promesa. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Caminando con Dios. Aquí encontrarás contenido que edifica, enseña y fortalece tu fe. Cada vídeo es una oportunidad para crecer espiritualmente y caminar más cerca del Señor. Recuerda, Dios te habla de muchas formas. Pero tú decides si escuchas. Hasta el próximo vídeo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que la Virgen te cubra con su manto cada noche.